¿Qué tal, madridistas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a Fanáticos Real Madrid, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal donde vamos a reaccionar a las últimas declaraciones de Mateu Laoz, donde deja en muy mal lugar al Comité Técnico de Árbitros de Medina Cantalejo y donde además también atiza a Velasco Carballo y confirma que este se marchó del Comité Técnico de Árbitros cuando comenzaba a investigarse todo el asunto de Enríquez Negreira, pero ojo, no se conocía, no había dado el salto mediático a los medios de comunicación. Antes de comenzar, muchas gracias a Javi, uno de los últimos miembros premium en unirse al canal. Muchas gracias, amigo, por el apoyo que me das con esa membresía. Y no nos vamos a demorar mucho más porque hay cositas que analizar, como os decía, de Mateu Laoz y lo que ha dicho. El primer clip es un poquito más largo, ¿vale? No os preocupéis por eso. Va a estar la imagen en estático porque lo tienen subido así en la página web de la cadena COPE, pero estad muy atentos porque hay cosas muy interesantes que iremos analizando. Escuchad. Que a los árbitros coacheados, entrenados, que es que no me gusta lo de coaching, ¿qué tipo de coach es? ¿Mental, físico, el que ejercía, al que se dedicaba el hijo de Negreira? Partimos de la base que yo he tenido la fortuna de que en este caso la Guardia Civil, el Comité Ético de UEFA, me ha pedido opinión sobre el tema y siempre he dicho lo mismo, que para mí Javier Enríquez Romero fue algo transgresor en el arbitraje. Él formó parte del equipo de Luis Aragonés, que en paz descanse, y en aquel momento en la federación se quedaron trabajando Jesús Paredes, al que también admiro muchísimo. ¿Preparador físico? Eso es, y Javier empezó a formar parte y compartió vestuario, se vestía como nosotros, y de hecho en el debut en Santander recuerdo perfectamente esa charla porque también me gustó muchísimo. Luis Medina Cantalejo, en su presentación, después de dejar el arbitraje tras pitar la final de Copa en Mestalla Athletic Club Barcelona, nos hizo una charla muy transgresora, muy diferente a lo que habíamos vivido hasta ahora y que se alineaba mucho en este caso con lo que durante muchos años Javier, de forma grupal, para no había perdernos. hecho. Era entrenamiento Un segundo, antes de continuar, ha dicho que Enrique Romero, es decir, el hijo de Negreira, se vestía como ellos, como los árbitros, y que compartía vestuario con los árbitros en el día a día. Esto me parece un auténtico escándalo y esto, y lo vamos a ver hacia el final del vídeo, vuelve a dejar en muy mal lugar a Medina Cantalejo y a todos aquellos que decían que no tenían ni idea de quién era el padre y ni mucho menos quién era el hijo, pero parece ser que el hijo estaba bien metido y bien incrustado en la estructura de la federación y de los árbitros. físico, táctico, mental o de todo un poco. Era de todo un poco, sinergia de equipos, herramientas para mejorar la concentración. Luego, a nivel individual, trabajó incluso la mediación entre conflictos entre árbitros y asistentes, el lenguaje corporal, el hecho de que un árbitro, aunque se pida en España que sea ortodoxia, autoritarismo, que se elija los momentos, que no puedes estar 90 minutos agrio, sino que de alguna forma para dar seguridad a los jugadores. Y es que encima, Javier, por lo que yo tengo entendido y de alguna forma tengo curiosidad como ciudadano. ¿A ti te entrenó? A mí no, a mí ya te digo que no, pero porque simplemente lo he dicho. Yo siempre he tenido en este caso mi ayuda psicológica, que además es algo que García Aranda ya implementó, además en el Mundial de 2010. Ya se hizo, hubo psicólogos que daban en inglés y en castellano en el Mundial, que fuimos campeones del mundo. Y desde entonces me llamó mucho la atención y es algo que yo he tenido muy presente y tengo la suerte de seguir aún contando con ellos. Vayamos que es Marc a tu frase. Tú dices, desde que está Velasco Carballo en UEFA, ¿quiénes son los árbitros que están yendo habitualmente por España a UEFA? Gil Manzano, del Cerro Grande. Bueno, en este caso, fíjate, del Cerro Grande destacaría en el sentido que desde que se creó la función de VAR profesional, que en España también existe en UEFA y en FIFA. Y en FIFA es digamos que es la entidad que engloba todo y que te da la escarapela internacional. Es curioso que en España en los últimos años ha habido bares profesionales internacionales, pero son muy poquitos los que representan al país. Son contados. Si no recuerdo mal, fue Xavi Estrada Fernández el que más partidos hizo, hasta que de alguna forma ya no estuvo en activo, y a partir de ahora del Cerro Grande yo creo que es el que con diferencia más partidos está viviendo y el que suena que seguramente... ¿El Cerro fue entrenado por Enrique Romero? Ya te digo, en este caso está bien, Paco, que como está judicializado, vamos a dar tiempo al tiempo, pero lo que está claro es que no todos los que salieron en prensa, había mucha más gente, que en este caso había tenido, ya te digo, que había decidido... O sea, no quieres decir nombres de quienes no, estuvieron... Pero lo que sí que confirma aquí Mateu Laoz es que
hay más árbitros de todos los que han salido en prensa que tenían contacto con el hijo de Enríquez Negreira, con Enríquez Romero. Bastante curioso, bastante curioso, bastante interesante y con muchas ganas de conocer quiénes son todos aquellos que han tenido contacto con el clan de los Negreira de una manera u otra. Entrenados por él. Es que, como has dicho, los que les va bien en UEFA desde Velasco Carballo son los que estaban con Enrique Romero. En este caso, vamos a dejar que cada uno decida. No pasa nada, se ha creado, vamos a dar tiempo al tiempo. Vamos a intentar considerar algo que para mí hubo un lunes, el famoso de la encuesta del CTA. Yo estaba en la tienda del Valencia oficial comprándole a mi preparador físico, que fíjate que hoy en día en el CTA no hay preparador físico, no hay una herramienta que se llamaba Spoda donde nos regularizaban todo lo que hacíamos, hoy en día no hay, sí que hay un coach. Curioso, vuelve a haber un coach grupal que ayuda muy bien, en este caso incluso a los audios, para que esos audios que se graben se utilice desde una programación neurolingüística que llaman ellos, es decir, un lenguaje apropiado. Y yo hice la encuesta y la envió mi mujer. Y la envió mi mujer porque yo sabía que de alguna forma tenía que representar a 2 compañeros que ese día me habían llamado. Por ponerse en situación, porque se está yendo mucho por las ramas, es la encuesta que les pide la federación que completen sobre si conocían o habían tenido algún tipo de relación con el hijo de Enríquez Negreira. Y me llamaron diciendo, Toño, ¿qué hacemos? Y digo, ¿qué hacemos? Yo sin preguntar a nadie, contar la verdad. Es decir, no hay nada que esconder. La encuesta sobre Negreira. Sobre el hijo. Porque curiosamente a mí me hubiese gustado que me hubiesen preguntado también por el padre, Paco. Ya que nos haces la encuesta sobre el hijo, además una encuesta que ya saben. Es decir, si Luis Medina Cantalejo ha estado en la dirección técnica del CTA, donde este Javier Enrique Romero se ha vestido como nosotros, ha estado en las concentraciones, ha dado charlas grupales y luego individualmente no hay que estigmatizar a los compañeros que decidieron formar parte. Ahora judicialmente vamos a ver si esta información luego se decidió vender, no vender, en informes. A mí, por ejemplo, los informes que la Guardia Civil me mostró, no tengo ningún... Cuando los leí dije, bueno, pues alguien... Entiendo que además hay muchos más equipos que hacen estas funciones, pero mi encuesta, Paco... Puede que haya equipos que hagan esa función de scouting sobre los árbitros, pero esos informes sobre los árbitros no las hace alguien que trabaja en esos momentos con los árbitros, ni los hace el hijo del vicepresidente del Comité Técnico de los Árbitros. No los hace absolutamente nadie que tenga un cargo en activo relacionado con el arbitraje o con la Federación Española de Fútbol, que es un auténtico escándalo, porque recordemos que el Fútbol Club Barcelona deja de contar con Enríquez Negreira en el momento exacto en el que este deja de ser miembro del Comité Técnico de Árbitros. Pero es verdad que sí que mantienen al hijo hasta febrero de 2023, momento exacto en el que se destapa todo este asunto del escándalo Barça Negreira, pero es que es más, quedaros con esa fecha de febrero de 2023 porque luego va a salir dentro de muy poquito el nombre de Velasco Carballo y por qué se marcha del Comité Técnico de Árbitros. Era muy sencilla, era contestar diciendo la verdad y sobre todo dejándole entrever al CTA que no nos pasara a nosotros el muerto. Te tengo que hacer preguntas muy concretas. ¿A Velasco Carballo sí le entrenó Enrique Romero? Según yo he tenido entendido, sí que le entrenó a Carlos Velasco Carballo. Es más, en este caso, pero ya te digo que yo en esto es verdad que no tengo pruebas, pero son dimes y diretes, porque además esto se hablaba en los desayunos, había gente que ha dicho directamente en un desayuno, oye, a mí me ha ayudado con la mediación con mi asistente tal, y incluso en el homenaje a Carlos Velasco Carballo, que se hizo también en el Meliá Barajas, coincidiendo con los talentos, que es cuando van muchos árbitros, se hizo un homenaje multitudinario donde prácticamente fue todo el mundo. Y en la mesa de organización, donde estaba el médico, los preparadores físicos, estaba un agente que lidera Pilar Plou aquí en España, que ayuda a los árbitros en UEFA y en FIFA a saber si oyen bien, si ven bien. Curioso que aquí en España hace muchos años que no nos ayudan. Curioso. Y también estaba en esa mesa representativa, en este caso de la gente que le había ayudado a llegar donde había llegado, estaba sentado también Javier Enrique Romero. A Velasco Carballo se lo llevan los daños colaterales de Enrique Negreira, de que salga el asunto de Negreira. Se lo lleva, ya te digo. Y va a UEFA, vale. Fijaos, aquí está reconociendo que Velasco Carballo se marcha del Comité Técnico de Árbitros con destino a UEFA, huye por patas a mitad de la temporada y por sorpresa, porque se estaba empezando a investigar el escándalo Barça Negreira. Recordemos que coge después ese puesto Medina Cantalejo, que es quien es ahora el presidente del Comité Técnico de Árbitros en la actualidad, pero llama la atención poderosamente que
por aquel entonces absolutamente nadie en la prensa de este país, ni deportiva ni general, se preguntó o investigó cuál era el motivo para que este personaje, para que Velasco Carballo saliese huyendo de esa manera a prisa y corriendo de su cargo como presidente del Comité Técnico de Árbitros. Me pregunto si es el mismo caso que se dio en el Fútbol Club Barcelona con un directivo, Albert Soler, saliendo por sorpresa del club, del Fútbol Club Barcelona, con destino al Consejo Superior de Deportes para reformular e intervenir activamente en la reorganización, reformulación de la ley del deporte que modificó todas las prescripciones, todas las fechas de prescripción para los casos leves y graves, pero dejó intactas los plazos para las muy graves que habrían afectado al Fútbol Club Barcelona y que de haberse descubierto este asunto al Fútbol Club Barcelona sí que se le podría haber aplicado la justicia deportiva. Pero cosas que pasan en este país, que absolutamente nadie investiga y pregunta por las cosas incómodas. ¿Te llama a ti Luis Rubiales para ofrecerte su cargo? En este caso tuvimos una conversación y estuvimos hablando sobre el tema y él respetó que yo quisiera seguir en el terreno de juego. Y Rubiales te dice, pues ¿a quién voy a poner? Es que no sé quién no está entrenado por el hijo de Negreira. Y tú le dices, Medina Cantalejo no tuvo a Enrique Negreira. No, en aquel entonces hablamos de 3 opciones y yo le dije los pros y los contras desde mi humilde punto de vista, pero que era una opción que, fíjate, yo nunca he tenido opción a saber qué partido pitar o no pitar. Cuando te invitaban siempre tenías que ir por el paraguas de la Federación, por el paraguas de a partir de ahí de UEFA y de FIFA, que es decir, no podías ir ni a ningún partido. Y para mí el único partido que me pidieron opinión no me hicieron caso, que era un clásico. Yo venía de pitar un Bayern de Múnich PSG. Me dieron un golpe Danilo, concretamente en el gemelo. La verdad es que estuve, y bueno, el día de Viernes Santo tuve una llamada telefónica donde dije, yo creo que mañana Valdebebas puede llegar, y él decidió en este caso quitarme el partido, pero ni en esas he podido, y ya era público. Yo no he tenido nunca la opción, Paco, en ninguna competición de elegir sí, si pero va bueno, o no. que cuando te hablan de sustituir a Velasco Carballo, al que se lleva por delante el asunto de Negreira y lo colocan en UEFA, durante un tiempo está cobrando de los dos sitios, al final solo cobra de UEFA, tú llegas a decir incluso, Medina Cantalejo no le entrenó el hijo de Negreira, si quieres tirar por él, que fue por donde tiró finalmente Rubiales. Dame un segundo nada más. Fijaos, antes de continuar, por poner las cosas en su sitio, el escándalo de los pagos del Barcelona a Negreira se destapa mediáticamente para que todo el mundo lo conozca en febrero de 2023. Pero es que Velasco Carballo se marcha muchísimo antes, creo que se marcha en 2020-2021, en esa temporada. Por lo tanto, echad cuentas y fijaos la cantidad de tiempo que ha tenido aquí la gente para maniobrar, para moverse de un lado a otro hasta que esto ha sido público. Porque si Mateu Laoz conoce y dice aquí y afirma que Velasco Carballo se marcha por el asunto Negreira, cuando absolutamente nadie conocía esto, es decir, seguramente sí que se conociese en el mundillo, de ahí que la Liga, la Federación y el Comité Técnico de Árbitros también firmasen aquel acuerdo privado con cláusulas que parecían estar hechas a medida para evitar otro caso como el del Fútbol Club Barcelona y Negreira. Pues aquí ha habido mucha gente maniobrando durante muchísimos años con el beneplácito de la prensa mirando hacia otro lado, donde estaban esos movimientos que llamaban bastante la atención, pero que por lo que sea no querían investigar. Por cierto, sobre las palabras de Mateu Laoz ya se ha pronunciado también Velasco Carballo, ha salido en New Sports a desmentirlo. Curioso lo del medio este, que tampoco tiene mucha relevancia, pero son curiosos los personajes que están pasando por ahí últimamente para hablar de todo el asunto relacionado con el arbitraje en este país. Hay más, tenemos más de lo que ha dicho Mateu Laoz. Este clip es mucho más cortito, pero es bastante revelador sobre la influencia que tenía Negreira y el Fútbol Club Barcelona. Ahora la pregunta a saco. ¿Tú crees que con Negreira se favoreció al Barça? Sea con ascensos y descensos, sea con nombramientos, sea con arbitrajes dirigidos. No tengo certeza, pero sí que sé por lo que te digo. A partir de ahí vas escuchando y todo el mundo da fe ciega de que en este caso en Cataluña este hombre tenía influencia. Pero ya te digo, es que en mi caso lo poco... Todo el mundo da fe ciega de que este hombre tenía mucha influencia en Cataluña. Recordemos que después de esa discusión también
de Enríquez Negreira con Bartomeu porque habían dejado de contar con sus servicios y este les había amenazado con tirar de la manta de todas las irregularidades, acto y seguido le colocaron en la Federación Catalana de Fútbol. Qué cosas, encontró trabajo muy rápidamente el bueno de Enríquez Negreira. También estuvo haciendo artículos de opinión sobre análisis arbitral en el diario Sport. Me pregunto también si esto guarda algún tipo de relación con el Calciopoli, el escándalo este de corrupción que con lo del Fútbol Club Barcelona creo que queda en un juego de niños, que es lo que ocurrió en Italia, donde además también en los medios de comunicación había periodistas que lo que hacían era blanquear las acciones arbitrales, que en este caso, pues bueno, tenían así cierto tufillo a favor de la Juventus, pues bueno, estaban ellos ahí para entrar rápido al quite. Como os digo, además estas palabras también de Mateu Laoz creo que dejan en muy mal lugar a Medina Cantalejo, actual presidente del Comité Técnico de Árbitros, que lo primero que dijo, nada más descubrirse mediáticamente este asunto de los pagos del Barcelona a Negreira, es decir, que Negreira no pintaba absolutamente nada y que nadie conocía prácticamente al hijo de Enríquez Negreira. Vamos a escuchar un clip y vamos a ver un clip de La Sexta, de esos días en los que se descubrió, ya vamos camino de los 2 años y pico desde que se destapase este escándalo mediáticamente, pero como os digo, parece ser que había mucha gente en el mundillo que ya era conocedora de todo lo que se estaba moviendo y de todo lo que se estaba investigando por aquel entonces, que creo que esto va a dejar bien a las claras de aquí toda la peste que hay en el entramado este del fútbol español. Medina Cantalejo siempre ha minimizado la influencia de Negreira entre los árbitros. El contacto que tenía con los árbitros era mínimo y al que no podemos declinar ningún tipo de competencia importante en el comité. Sin embargo, dentro del colectivo era conocido como el general o el coronel. Así lo recoge el sumario al que ha tenido acceso La Sexta. En él, declaraciones de árbitros como Mateu Laoz, que asegura cómo Medina Cantalejo y Enríquez Negreira se conocen desde hace muchos años, ya que fue director técnico adjunto junto a Manuel Díaz Vega. Como creemos conveniente y pasamos de sospechas. Otro de los colegiados, Álvarez Izquierdo, reconoce ante el juez que Negreira tenía ascendiente y liderazgo sobre los árbitros, una posición respaldada por el índice corrector de Enríquez Negreira, el instrumento que usaba para decidir quién pitaba en primera o en segunda o quién era internacional según su criterio. Pero la posición en esta lista siempre se podía ver favorecida si contratabas a su hijo en calidad de coach, dice ante el juez el colegiado Fernando Román. Son algunos de los testimonios dentro del caso Negreira que nos dejan ver hasta dónde llegaba la influencia del excolegiado. Es curioso, ¿eh? Es bastante curioso todo esto porque a mí me habían dicho que era un elemento decorativo en la federación, que no pintaba absolutamente nada a Enríquez Negreira y por supuesto que el hijo, pues bueno, que tampoco tenía mucha influencia. Sin embargo, hoy nos hemos enterado, gracias a Mateu Laoz, que estaba en el día a día de los árbitros, que se vestía como ellos, que se cambiaba, que era una persona, pues bueno, con cierta influencia dentro del mundillo. Y oye, ¿qué quieres que te diga? A mí esto, pues bueno, ya no te voy a decir que me sorprende porque ya llevamos cosas durante todos estos meses, durante estos últimos años, que sinceramente ya uno no sabe qué decir ante tales evidencias y ante la putrefacción que hay en este mundillo del arbitraje y del fútbol español, de la mugrienta Liga Negreira en la que tenemos que competir. Pues bien, los órganos que dirigen el fútbol veremos si realmente quiere limpiar esto o lo que van a hacer es meter la mierda debajo del felpudo para que huela lo menos posible o para que tarde en salir todavía muchos más años. En fin, amigos, espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante. Ya sabéis, dejad un buen me gusta en el vídeo, dejad vuestra opinión en los comentarios. Si os queréis hacer miembros premium del canal, genial, porque es una ayuda increíble para seguir creciendo. Y nada más, recordad también que en el comentario destacado del vídeo tenéis el canal de WhatsApp, el enlace del canal de WhatsApp para acceder ahí y unirnos todos y combatir todo el relato antimadridista que hay en los medios de comunicación y seguir denunciando todas estas basuras de las que estamos siendo testigos en las últimas semanas. Nos vemos muy pronto, amigos, un saludo y a la Madrid. Hasta la próxima.